pretendemos cuidar de la provincia, del territorio, de los pueblos, de la vida en general, y cuando nos comentaron este proyecto pues vimos todas las partes positivas y ninguna negativa. Creemos que es una alternativa para un desarrollo sostenible y realmente económico para el territorio y para Soria, y a cambio de otras actividades que nos están poniendo encima de la provincia, que casi nos están utilizando como provincia de sacrificio, territorio de sacrificio, pues este tipo de proyectos creemos que pueden traer realmente sostenibilidad de la ciudadanía. Entonces, nada, yo simplemente dejo ya paso a los ponentes y que expliquen un poquito el proyecto. Muchas gracias por todo. Vale. Esto... Tienes que apretar un botón, han dicho que antes. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, pues vamos allá. Os cuento primero un poquito, muy agradecidos de que hayáis venido. Os cuento primero un poquito brevemente de qué va el proyecto, qué es Plantas Olvidadas, y poco a poco vamos entrando en la cuestión, ¿de acuerdo? Plantas Olvidadas, ya es un proyecto con un nombre que nosotros, como colectivo Xarcolán, ya nos genera un poco de dudas al principio, porque cuando hablamos de plantas olvidadas no solamente hablamos de las 5 plantas, de las 5 especies las que es el proyecto. Lo que pasa que nos apeteció escoger este nombre, pero nosotros, si buscáis en Google plantas olvidadas, sale siempre Xarcolán, salimos nosotros con todas las movidas que tenemos con las plantas silvestres comestibles y las variedades agrícolas tradicionales también, ¿vale? No solamente especies forestales como estas. Pero como nos gusta mucho el nombre, pues dijimos, venga, no hay otro proyecto de plantas olvidadas, pues este va a ser de plantas olvidadas. Plantas olvidadas, ¿de qué trata? Plantas olvidadas busca promover, desarrollar y promover productos alimentarios en base a 5 frutos forestales, a frutos de 5 especies forestales, ¿vale? El madroño, el pino, la bellota, el caso de la encina, el escaramujo y el endrino, ¿vale? Y a partir de ahí intentar generar economía rural de gasto no solo estatal, pero también microeconomías locales rurales, mejorar la gestión forestal con criterios de sostenibilidad y mejorar también estos hábitats forestales con criterios de adaptación climática, ¿vale? Para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia de estos hábitats. En este caso hay 4 de las especies que claramente se focalizan, ya os lo contará bien Lea, en una gestión forestal encaminada a mejorar estos hábitats, y luego hay uno que es el pino, que aquí como también es tierra de pinares, pues va a salir por ahí. El pino, básicamente, lo que hacemos con el pino es aprovechar las piñas verdes cuando ya se hacen trabajos forestales y se echan al suelo los pinos, ¿vale? No se está planteando una acción específica. Esto, todo el tema de la gestión forestal, como ya lo iréis profundizando luego. ¿Quiénes somos nosotros? El proyecto de Plantas Olvidadas consta de una agrupación base de raíz, con la coordinación del colectivo Xarcolán. Ya os lo cuento, que es un nombre raro, que ni en Cataluña la gente lo escribe bien, pero es un verbo, xarcolar, que antiguamente se usaba en Cataluña, y es lo mismo que llevar, un poco, como arrancar las hierbas de un campo, ¿vale? En este caso también con una acepción que es el usarlas con algún fin, generalmente o alimentario o para alimentación también de ganado o con usos medicinales, ¿vale? Colectivo Xarcolán, llevamos muchos años trabajando con todas las plantas olvidadas, potenciando la legalización, con una jornada gastronómica que es de las más importantes de todo el sur de Europa, que se hace en Igualada, en una ciudad cerquita de Barcelona. Y en este caso, para este proyecto, buscamos también la colaboración de entidades de nuestro territorio por confianza y proximidad, como son la Fundación EMIS, Sambucus y la Universidad de Barcelona, junto con la Red de Conservación de la Naturaleza, la Xarxa de Conservació de la Natura. En este
caso último, sobre todo para los temas de custodia del territorio, para las fincas donde se está llevando a cabo el proyecto, para tener acceso y facilidad de disponer de estas fincas y de los acuerdos de custodia con las propiedades, ¿vale? Y a partir de ahí, que también sale a esta raíz, si quieres comentar brevemente. Y pues a raíz del proyecto, Isarcolán contactó con la Vesca. Nosotros somos una consultora ambiental que llevamos muchos años trabajando en Soria y en todo el territorio nacional. Entonces contactaron con nosotros sobre todo para hacer la transferencia de conocimiento y hacer llegar un poco los resultados del proyecto y las pruebas que se estaban haciendo al resto del territorio nacional. Sí, de algún modo necesitamos crear esta porque digamos que es causal el hecho de que estemos nosotros en Cataluña, no hay ninguna vocación de haberlo planteado ahí, simplemente que nosotros estamos allí, ¿no? Entonces es muy necesaria esta colaboración para hacer que esta replicabilidad y esta posibilidad de dar cobertura a lo que se está haciendo, pues tenga todo el ámbito estatal que se merece el proyecto, ¿vale? Bueno, y aquí en Soria, eso, para organizar la jornada aquí en Soria, pues nos ha ayudado la asociación ACEDEA, es una asociación así plural que se dedica un poco a temas medioambientales y nos han querido apoyar con el proyecto, pues les ha parecido buena idea. Entonces, ¿cuál es el contexto cuando hablamos de plantas olvidadas? Porque antes hemos comentado por aquí con alguien, ¿no? Dice, bueno, pero estas plantas aún se están utilizando, el escaramujo aún se utiliza, o el endrino. Sí y no. Si nos lo miramos desde el punto de vista del autoconsumo, está claro que hay muchos pequeños proyectos, también en Cataluña, pero repartidos por toda España, que pues uno elabora una mermelada con un fruto de este tipo, en Córdoba o en Burgos habrá alguien que hará idiota, pero son proyectos de microescala, muy pequeños, y sobre todo todos los usos ahora mismo, desde hace ya 20, 30 años, quedan concentrados en lo que sería mentalmente el marco del autoconsumo, ¿vale? Y aquí lo que se busca justamente es buscar oportunidades, nuevas oportunidades, para abrir el mercado y que todo esto realmente genere una transformación. Y para conseguir esto hay que poder planificar cierta escala, hay que poder visualizar si realmente es rentable acceder a los montes y hacer este tipo de gestión y este aprovechamiento. Aquí hay temas de precios y hay temas también de aceptación del mercado. Tú puedes plantear que hacer un helado con escaramujo es una maravilla, pero si aprovechar este escaramujo para llegar a tener 2.000 kilos de helado supone que el precio de salida ya del bosque es un precio que no es asumible por el tipo de producto que es, ¿no? Comparándolo pues con, qué sé yo, con arándanos, por ejemplo, que sería algo cuando encuentras en una heladería un producto, ¿no? ¿Con qué lo comparas? Pues si este tiene que costar 3 veces más solamente porque es escaramujo, tenemos un problema. Y ahí es donde entra toda la parte de hacer un análisis también de escalabilidad y de viabilidad, porque ya sabemos que se pueden utilizar, pero lo que no sabemos es si realmente puede llegar a ser viable o si podemos encontrar algún tipo de gestión y de aprovechamiento que lo haga viable, ¿vale? ¿Cuál es el contexto? El contexto cuando hablamos de plantas olvidadas es que actualmente solamente 30 especies vegetales, obviamente no están estas, ya configuran el 90% de todo lo que se está comiendo la humanidad. Entonces, y si nos miramos ya, si aún bajamos más, nos encontramos que solamente 4 especies ya suponen el 50% de todo lo que se cultiva en el planeta, ¿vale? A partir de ahí vemos claramente que cada vez nos acercamos más a un mercado de monopolio, ya no de pocas empresas, sino ya de pocos productos. Y si a esto le sumamos que en el contexto, sobre todo español, venimos de una guerra y de una posguerra que lo que hizo es hacer perder paulatinamente el agrado o el aprecio para transferir estos conocimientos a las generaciones venideras, ¿vale? Si ahora nos vamos a Italia, nos vamos a Francia, nos vamos a Portugal, nos encontramos que el contexto, sobre todo en este ámbito, es algo distinto, es algo más favorable para las plantas olvidadas. Te puedes ir a un mercado y encontrar verdolaga. Te puedes ir o en Portugal, por ejemplo, el proyecto de Fresh Medio, pues que lleva 30 años recuperando también el uso de la bellota. En España
ha habido como una barrera en la que pues las generaciones, los más mayores, quizás han dejado de transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones, porque ha habido una falta de interés mutuo, seguramente. Y solamente con 1 o 2 generaciones ya entramos en este contexto, que es el actual, en el que si tú vas por la calle preguntando, pues muy poca gente sabe de lo que habla. Nosotros al principio de todo, cuando empezamos con ese programa, hicimos unas muestras para saber un poco la gente en qué punto estaba y detalle, y nos encontramos que solamente hubo una especie de 40 que pusimos a cuestión, que la conocían más del 5% de la población, y era el espárrago de margen, el espárrago triguero. ¿Vale? Todo lo otro, que si las tortillas se podían comer, estaba ya totalmente olvidado. Así que el contexto es este. No es que sean plantas que no tienen potencial o se han dejado de utilizar porque no son buenas, porque no son del agrado del mercado. No es esto. Es que simplemente venimos de un contexto en el que han estido más estar comiendo un arándano, aunque venga de Marruecos, de donde venga, o de la otra punta del mundo, de Perú, que aprovechar un vendrino que te sale ahí al lado de un campo, ¿vale? Y el contexto tiene mucho que ver con el contexto socioeconómico de un país, y en este caso, el nuestro ha venido marcado por una posguerra. Y la anécdota siempre digo la de mi abuelo, porque al final no tengo que inventarme nada. Siempre que era pequeño, íbamos al campo y me decía: mira, esta planta es esta, esto se utiliza para esto, pero la coletilla final siempre era: pero a mí no me deberás comer más. ¿No? Igual que el pan integral, porque ya comía un pan negro. Venimos de un contexto que es el que es. Pero si esto nos lo metemos en la cabeza, nos damos cuenta de que al final tenemos unas plantas silvestres, y en este caso estas 5 especies, que las podemos utilizar, que tienen categoría para formar parte del mercado como productos de consumo habitual, ¿vale? De consumo cotidiano. Bueno, aquí unas reseñas, porque luego tendréis la presentación, la vamos a hacer circular, porque bueno, hay referencias para que veáis que no nos lo sacamos aquí del bolsillo y que realmente se están haciendo y se han hecho muchos estudios para valorar cuál es el potencial y el campo, el recorrido que pueden llegar a tener estas plantas olvidadas en la alimentación humana y en el mercado, ¿vale? Para no entrar en muchos detalles porque podríamos estar esta mañana. Aquí lo primero que se hizo fue, en este proyecto, una revisión de los usos tradicionales de todas estas 5 especies, ¿vale? No solo en el ámbito estatal, sino también mundial. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos hecho esta revisión? Es bastante común en todas 5. Cuando nos metemos, por ejemplo, en los pinos, ya ponemos pinus y especies porque, claro, cuando buscas referencias, si te sale de Noruega, pues fácilmente va a ser un pino silvestre, no va a ser un pino salgareño o un pino carrasco, ¿no? En muchos casos, estos frutos se venían utilizando. Más allá de todos los detalles, hay una predominancia de bebidas alcohólicas, ¿vale? Que era algo fácil de elaborar y que de forma casera se podía hacer fácilmente. En un contexto en el que se bebía más alcohol y las tendencias del mercado actual es que cada vez, cuando nos miramos lo que se consume en los supermercados, hay mucha gente que bebe alcohol, pero la tendencia es a beber menos, y también muchas elaboraciones azucaradas, ¿vale? Podríamos llegar a decir que eran plantas muy saludables, pero que se utilizaban, digamos, en elaboraciones poco saludables. Y ahí es donde también entra en juego todo lo del proyecto, en el que se busca qué consume actualmente la población, cuáles son los gustos, ¿no? ¿Qué prefiere, las preferencias del consumidor, y ver cómo podemos adaptar estos productos con estas plantas, ¿vale? Porque si al final tú presentas un licor de escamujo, pero lo metes en una tienda y nadie lo compra, por más bueno que esté o interesante que sea la elaboración, no nos sirve de nada, ¿vale? Y de ahí lo que luego ya comentaremos cuando entremos con toda la parte de productos seleccionados, ¿vale? Tanto con los pinos, aquí comentar básicamente que nosotros nos hemos centrado muchísimo en pino carrasco y pino salgareño, porque Pinus nigra y alepensis, porque era lo del contexto del proyecto a nivel de ámbito mediterráneo, pero el pino silvestre siempre está ahí porque de los usos recogidos, prácticamente todos han sido de piñas de pino silvestre. ¿Por qué? Porque es el pino quizás más común en las zonas donde se aprovechaba la piña, y quizás porque
donde hay los otros pinos no había tanto este aprovechamiento. Sí que para hacer jarabes era común, pero en general, la mayor parte de los usos se trata de pines de pino silvestre, ¿vale? Y como está todo un poco ahí, pues por eso lo metemos también en distribución, pero bueno, ya sé claramente el ámbito de distribución del pino silvestre y la relación que puede tener cuando tú usas referencias bibliográficas de que haya muchos usos referenciados al pino silvestre. En el caso del madroño, más de lo mismo, en crudo, en mermeladas, en bebidas alcohólicas, siempre domina más o menos lo mismo. Bueno, en Tusmero ya veis que si nos miramos la península ibérica tenemos un Douro y justamente hoy aquí, pues, alguien decía, ¿no? Por ahí, que decía Javi, que había... Yo no te Burgos, decía que había visto la península Madrid. Pero que no es quizá la especie más representativa de Soria, pero bueno, que sí que vemos que en el ámbito estatal tiene una presencia notable. En el caso del endrino, seguimos con lo mismo, en crudo, en bebidas alcohólicas y en mermeladas. Casi siempre se utilizaban en las mermeladas, pues cogía una fruta como la pera o la manzana y se le metía algo de estas frutas para aprovechar. Pero tampoco no había quizás era una cultura de aprovechamiento, no había la misión o el valor de decir, no, yo quiero situar en el centro de mi producto elaborado este fruto. Y a partir de ahí, ¿qué le añado? Pero yo quiero que esto sea un poco el centro, ¿no? Bueno, eran usos tradicionales, por eso yo creo que ya sabíamos más o menos lo que saldría, pero sí que está bien haber hecho el trabajo para haberlo corroborado, ¿no? Pero al final, cuando buscas literatura ya de hace 50, 100, 200 años de usos tradicionales de plantas, ¿para qué se utiliza una rosa? Para hacer licor, para hacer champán. El saúco, el champán, el saúco. Te salen los licores y los comparados por todas partes. También porque no había posibilidad de congelar, como en el caso del madroño, que es muy práctico recolectar y congelar, y luego aprovecharlo al cabo de unos meses cuando lo necesitas. Claro, hace 100 años esto no era una posibilidad en las zonas justamente donde hay madroño, tampoco no había cosas de hielo. Entonces, claro, hay frutos que eran de, bueno, me lo como, lo encuentro o hago cosas que no se estropean, básicamente. En el caso del endrino, ya veis que tiene una distribución muy común. Y luego también, seguramente, os veo a explicar el interés que tienen estas especies también para el conjunto del ecosistema, ¿no? Para atraer o para facilitar la vida de fauna útil. Bueno, que también hay mucho de esto. Aquí la encina, que aquí sí que si veis, harina es lo que más se recogió cuando uso. Quizá de la bellota, lo más relevante es que ya se ha venido usando y de todas es la que aún tiene o ha tenido hasta no hace demasiadas décadas un uso más habitual en las zonas productoras, sobre todo en zonas de dehesa. Nuestro reto aquí ha sido el plantear el poder hacer un aprovechamiento en montes donde las encinas están mezcladas también con el pino o con el roble y que son montes un poco más enmarañados como los que tenemos en la zona del Levante, que no es tan fácil meterte ahí a recolectar. Ya sabíamos que la dehesa se está aprovechando la bellota de la encina, pero ahí tenemos este reto de qué método de recolección o qué procedimiento tenemos que trabajar para que pueda llegar a ser rentable aprovecharlo en un entorno mediterráneo, ¿vale? Más allá de volver a situar en el centro del debate la bellota, que bueno, cabe recordar que hace 300.000 años en Iberia ya era el alimento base de la dieta. O sea, me parece que no estamos inventando aquí historias, ¿no? Pero realmente lo único que hacemos es recuperar memoria y usos que ya habían sido. Bueno, aquí vemos un poco, aquí lo que veis de colores es porque por un lado tenemos la rotidifolia, nosotros decimos la carrasca, y lo que es la encina litoral, ¿vale? Pero que lo que sí que estamos viendo con las encinas es que realmente depende de la genética de cada planta. Y en un mismo monte, con una misma especie, te puedes encontrar un árbol que hace unas bellotas maravillosas y otros que hacen unas bellotas que no se pueden ni comer, ¿vale? Y que puede ser que tenga que ver directamente ya con la genética del individuo. O sea, más que las especies, como caso curioso que este año, por la régimen de lluvias, nos hemos encontrado que con
casualidad y por error aparecieron unas bellotas de alcornoque, que normalmente son mucho más amargas que las de las encinas, y en este caso, pues daba la casualidad de que eran más dulces. Pero bueno, también es interesante hacer el trabajo para poder hacer ensayo y error y ver cómo queda la cosa. Y aquí, cuando ponemos rosa y especies, pensad que está la rosa mosqueta, que es la especie Galanteria, también tenemos rosa canina y muchas otras subespecies y especies agrupadas bajo el paraguas del escaramujo, ¿vale? Realmente, si nos planteamos aprovechar la silvestre, estamos casi siempre con canina, pero en la zona nuestra de Cataluña, la gente que está promoviendo plantaciones de escaramujo para meter en el mercado pues, tanto la pulpa como la harina y hacerlo a una escala un poco mayor, están cultivando Galanteria, están cultivando rosa mosqueta, porque por un lado aprovechan el aceite a nivel farmacológico de lo que es la semilla y luego todo lo otro, como es comestible igual y es bueno y es carnoso, se intenta pasar al alimentario, ¿vale? Pero bueno, bajo el paraguas de escaramujo. Aquí también vemos que todo lo oscuro, mermeladas y bebidas alcohólicas era lo más. Aquí para nosotros el reto del escaramujo es sobre todo cómo se puede hacer viable una recolección que es muy fina, que es de pequeño peso y que al final sí está muy bien para pasar un rato y hacerte tus 2 tarros de pulpa de escaramujo, pero cómo lo haces si quieres producir pues 4.000 kilos de helado de escaramujo, ¿no? Y ahí es donde está un poco lo que el reto se plantea. Vale, pues paso a ver y luego volvemos con productos alimentarios. Pues, bueno, ya me presenté, soy de aquí, de Agresta. Nosotros nos dedicamos a la gestión forestal. Entonces, bueno, pues voy a contaros un poco esta parte del proyecto. Digamos que ninguno de estos, casi ninguno de estos frutos o de estas especies requieren o se pueden costear por sí mismas una gestión forestal encaminada a la producción de fruto, aunque todo dependería, claro, del desarrollo del mercado que pudieran tener. Y de hecho, una de las características de la gestión forestal normalmente es que es muy cara. Y entonces lo que intentamos es valorizar los recursos del bosque para poder precisamente costear una gestión forestal que vaya encaminada a la conservación de la naturaleza. Pues, para el que no sepa, para los forestales, la gestión forestal es, digamos que es el arte de combinar la conservación del bosque con el aprovechamiento de sus recursos. Y ahí está el tema siempre. Entonces, las claves siempre son planificar primero un aprovechamiento que sea racional o sostenible, siempre con el foco de conservar y proteger los bosques. Una vez que hemos aprovechado lo que sea, restauramos y regeneramos, si es que es necesario. Y normalmente tenemos en cuenta la participación social en el sentido de la localización en la que se encuentran los bosques, o sea, quién es el dueño, porque hay bosques que son privados, bosques que son públicos, normalmente están en entornos rurales, de gente que habitualmente vivía en los bosques, a lo mejor ornamentando, pero puede que sí, entonces, bueno, la combinación de todo eso es lo que vamos a intentar con lo que tenemos que gestionar estas especies. Entonces, usos que tiene el bosque, pues que comenzamos aquí en la sensoria muchísimo, ¿no? La madera y la resina, pues sobre todo la madera, pues era probablemente el uso más rentable, también la caza, que no es esto. Y luego hay usos comestibles, que no todos son comestibles, puede ser humano, al final sí, para pastos son usos comestibles, las secas, por supuesto, y luego otros usos comestibles, no solo para el ser humano, sino la fauna del bosque también los va a aprovechar, las bellotas, los escaramujos, las piñas, esas son flores de madroño, y el oso de madroño es una broma porque los osos no comen madroño y tampoco están en Madrid, pero ahí había un ejemplo. Entonces, de las especies seleccionadas en el proyecto, el proyecto se centra en estas 5 especies, pero habría muchas más que también podrían tener muchísimo interés para la conservación de los bosques, porque al final lo que vamos a hacer al integrar la gestión forestal, sobre todo desde mi punto de vista menos, el vino, el escaramujo, la bellota, lo que vamos a hacer es, con el madroño también, al gestionarlo, lo que vamos a hacer es conservarlos, lo vamos a identificar dónde están y lo vamos a conservar. Entonces se podrían escoger otras especies que a lo mejor pudieran ser más interesantes de cara a la biodiversidad. En el proyecto se escogieron estas porque eran especies ampliamente representadas en los bosques de todo el territorio nacional.
incendios forestales, sin hacerlas desaparecer directamente. Entonces, para gestionar, pues vamos a combinar todos esos objetivos, vamos a intentar aumentar la biodiversidad, que no genera zonas más peligrosas para incendios forestales, sino menos, y también aumentar la productividad. Al final lo que hacemos es como plantar el bosque, tenemos zonas muy densas, vamos a localizar los sitios donde están y vamos a permitir un poco la accesibilidad de un encino muy cerrado, pues vamos a abrir espacios para poder acceder, o de zonas muy globosas de encinas que vamos a generar un poco de copa, bueno, sin imágenes, cualquiera de gestión forestal. Entonces vamos a hacer eso, para la producción de fruto, pues intentar lo que es más lógico, saber dónde están estas especies, conservarlas, que estén presentes, al poder acceder a ellas y abrirlas en luz o dejarlas desarrollar para que generen más fruto. De cara a la biodiversidad, pues hay otros tipos de tips y de cara a la resiliencia, pues, pero vamos a combinar los tres objetivos. Dentro del proyecto lo que hicieron fue varias pruebas de gestión forestal en 12 fincas en Cataluña, todas con una parcela a control. Eso quiere decir que en una parte de la parcela se hace gestión forestal y la otra no se hace nada. Y después se evalúa, se hizo una evaluación ambiental, bueno, se está haciendo, porque el proyecto termina en diciembre. Entonces se hace una evaluación ambiental, una evaluación productiva, se recogieron los frutos y se midió a ver si producía más en las zonas sin gestionar o en las zonas gestionadas. Entonces, bueno, pues empezamos para intentar la mayoría, buscamos unas imágenes en pinares, o sea, no son la típica dehesa, no estamos hablando de dehesa, estamos hablando de pinares cerrados, como los que podemos tener aquí, o con encinas con forma muy robusta, que después de la gestión, pues en la última fotografía, pues lo que genera son espacios más abiertos y encinas con un poco de copa más abierta, intentando achacar la copa, o sea, que no crezca mucho en altura y sigue a lo ancho. Entonces, la gestión se parecida a todas las especies. Se buscan las especies más interesantes, se seleccionan, en este caso, las encinas con tendencia femenina, eso hay que irlo averiguando con el tiempo realmente. Intentar achacar las copas y eliminar los arbustos que tengan por debajo para facilitar la recolección, porque la dieta se recolecta en el suelo. Entonces tienes que ponerlo. Bueno, estas son fotos de la gestión de las fincas que tienen en Cataluña. Entonces creo que esta tipo de encina precisamente es la encina atlántica, Ictus indecilis. Sí. En cuanto al escaramujo, el rosal va a tener esta pinta en el bosque, entonces es una especie que pincha, que está bastante enmarañada, y al final lo que se hace es algo parecido a la foto de abajo, pues intentar encontrar los arbustos o los pies, los árboles más interesantes, por permitir el acceso y que podamos recoger el fruto. Y aquí es muy importante que se mantengan, que no se corten las ramas del último año, porque son precisamente los que tienen los frutos, Entonces se empieza a podar las ramas que sean más antiguas y más secas y crear pasillos de acceso porque pinchan. Para el endrino es muy parecido, el endrino es otro espino del mismo estilo, pues si si intentas acceder a él sin haber facilitado un poco el acceso, pues está bastante complicado. Y se hace lo mismo, se seleccionan los pies más interesantes, los pies dominantes, y se hace una poda suave seleccionando las ramas, favoreciendo la rehabilitación suroeste. Estos vienen de las pruebas de Cataluña, no sé por qué en particular. Y bueno, pues se eliminan otras especies que estén compitiendo con el vino y lo mismo, y en el caso del vino, digamos que no hay una gestión abandonada de la colección de fruto, la recolección de la piña verde es un subproducto de la propia gestión que se hace del vino. Pero estamos hablando no de masas como las que conocemos aquí, pero también podría ser de pinos silvestres, puede haber masas con bastante vulnerabilidad a incendios forestales, donde puede ser bastante interesante mover un poco la gestión y de paso aprovecharla como subproducto, la piña verde que se va a aprovechar con el largo de este suelo. Entonces,
Bueno, esto es una foto de los bosques que tienen en Cataluña, en este caso es de pino canasto. Aquí en Soria tenemos muy poco, no sé si llega hasta el 1%. Entonces, Sakura y el resto de socios han estado probando diferentes métodos de recolección y han inventado algunas herramientas que deberían ver para recolectar los frutos, hecha la gestión forestal. Y entonces, bueno, como lo que os decía, en el caso de los pinos se van a aprovechar las pinas para el largo de descanso. Las pinas de los pinos tardan entre 2 y 3 años en crecer, dependiendo de la especie. Entonces, en la misma rama, en la misma copa, vamos a encontrar piñas ya maduras, la piña marrón que conocemos, y también piñas verdes, que son las de los primeros años, que son las que se utilizan para fines gastronómicos. Entonces, nada, bueno, pues con tijeras, una tijera de poda, pues ir cogiendo las piñas, o desde el suelo, vamos, no tiene mucho misterio sobre lo que es un suelo. Para la piña se ha hecho de diferentes maneras. Un varador manual que exige a veces algo de trepa por la encina, con lo cual se le bastante caro. Se ha probado también, existen variadores mecánicos, y me parece que es el método que ha resultado más rápido y menos agresivo por las ramas de la encina. Y también se recoge el suelo, como os decía. Que parece ser que se le ha resultado más eficiente y más productivo finalmente, escoger la piedra del suelo. Sí, lo único que cuando las coges del suelo, y sobre todo... Sí. Cuando las recoges del suelo, las bellotas, sobre todo en suelos donde hay mucho humus, es fácil que también encuentres muchas bellotas que están estropeadas, que están afectadas. Y esto, por ejemplo, si se planteara el aprovechamiento de la dehesa, no pasa tanto, porque hay pastizal, es más limpio, no hay tanto humus, es otra historia. Pero en nuestro caso, bosques mediterráneos, lo de recoger el suelo es práctico, pero te llevas también mucha merma. Sí, igual hay que interesar una vez, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de escaramujo, de pino, al ser un arbusto pichudo, pues han desarrollado esta cazuela, que es vuestra, ¿no? Sí. Que es un poquito pesada, parece ser, pero bueno, que viene muy bien, lo vas a estar gastando también hojas y otro material, pero viene bastante bien para la recogida tanto de pino como de escaramujo, como también se puede recoger a mano o guantes. Lo que pasa que igual el trabajo es un poquito más fino, lo que pasa es que es una especie que pincha bastante, y es claro que se puede meterte mucho. Pero bueno, también funciona. Y la otra opción es ir colgando las ramas y separando poco a poco cada uno de los individuos. Y puedes llegar a más altura. Es un poco más cómodo, pero bueno, finalmente me parece que el método más con mayor éxito es el de la cazueleta, porque pesa un poquito la cazueleta, todavía habría que mejorarlo, hacer el material un poco más. Lo de la cazueleta es bastante parecido al peine que se utiliza para el arándano, ¿vale? Que alguien lo ha visto, lo ha probado, que es mucho más sencillo, porque el arándano es una planta, sobre todo las de Pirineo, las de montaña, es una planta muy dulce de tacto, y solamente con algo que te peina la planta ya te llevas el arándano. En este caso es el mismo concepto, pero con un artilugio capaz de soportar lo que es la madera y las espinas del arbusto en sí. ¿Vale? Es más fuerte. Vale, el escaramujo es muy parecido también con la cazueleta. Lo que pasa es que el escaramujo, para luego aprovechar bien, requiere bastante limpieza de las espinas y de las hojas que tiene. Entonces, no resulta tan eficaz. Se usan también estos guantes con unos pinchos aquí, que no sé por qué no lo habéis usado con ninguna. Porque se estropean más los frutos. Porque realmente el escaramujo, al tener su piel, aguanta más. Aguanta más cuando lo manipulas con la mano, no hay tanto problema. Estos guantes son vuestros. Sí. Vais a cambiar de negocio. No sé yo, ojalá. Y luego la parte con el escaramujo es lo mismo, cortar por tijeras de poda, el fruto sale más limpio, entonces sí que ganas más tiempo, porque luego el escaramujo va a requerir de mucha limpieza para poderlo manipular. Y bueno, los resultados, bueno, hasta aquí
los resultados que han ido obteniendo, como os decía, que tienen parcelas de prueba con gestión forestal y parcelas control, se han medido, o se están midiendo todavía, porque el proyecto no ha terminado, varios indicadores, se tienen en cuenta indicadores circunstanciales, como lo que haya llovido ese año, lo que ha hecho, la altitud, la pendiente de esa parcela, en fin, una serie de cosas, los forestales, de conservación, residencia y demás. Y de momento que se sepa, a pesar de supuesto aquí está gráfica, porque ese es el gráfico de lluvias en Cataluña en estos años. Entonces, en los últimos años ya veis que hubo una sequía, habéis escuchado en las noticias, ¿no? Los envases espacios de Cataluña, una sequía bastante importante que eso tiene efecto en los resultados clases. Pero aún así, en todas las parcelas, comparando con las parcelas gestionadas, el verde es el nivel de producción en las parcelas control y el verde de las parcelas gestionadas. O sea que está hecho por kilos totales o por kilos por horas de recolección, que parece que es un poco el indicador que mejor permite comparar una cosa con otra. Entonces, bueno, excepto en el caso de la encina, que parece que los kilos por hora pues todavía no estaba muy bien ajustado, ni si los kilos totales eran muy superiores. Bueno, que tiene un efecto bastante considerable el hecho de aplicar una gestión forestal para la protección histórica. Y los resultados ambientales todavía no hay porque realmente es algo mucho más lento como se va adaptando la naturaleza, pero bueno, esperamos que a fin de año pues ya pueda haber un resultado. Y bueno, dejamos el punto de preguntas. Si alguien tiene algo... Ahora os voy a contar más de digamos, las pruebas que habéis estado haciendo gastronómicas y de comercialización, pero si queréis paramos aquí un poco, si tenéis alguna pregunta hasta aquí, y si no, continuamos. Yo tenía una pregunta. Cuando habéis estudiado esto, había usos de forraje también de los frutos silvestres, o sea, de álamos y esto, porque no había algo que había aquí en Mutar, ¿no? Sí, sí, hay usos de forraje. Lo que pasa que pusimos más el foco en la parte de generar bioeconomía en los productos alimentarios. Pero sí, sí, muchos de ellos siempre te sale la alimentación animal, siempre. Sucede más con hierbas, ¿eh? Cuando hace revisión de usos de plantas silvestres herbáceas, desde una ortiga hasta una malva, hasta un machuto o lo que sea, te salen más usos en este sentido de estas plantas que estas. En el caso más así sería la vivienda. Pero sí, sí. ¿Y habéis monitorizado o habéis seguido, habéis observado cómo han influido los tratamientos que vosotros habéis hecho también sobre otros usos? Por ejemplo, usos recreativos, micología o otras especies que puedan ser comestibles en esos bosques. No lo hemos monitorizado. Está claro que, por ejemplo, a nivel micológico seguramente hay un incremento de la producción, tanto de seta silvestre comestible como de biomasa fúngica ya, porque al final si es una gestión sostenible que ya deja más madera en el suelo, también habrá más saprófitos, habrá más vida fúngica, esto está claro. Y a nivel de usos, quieres decir por el acceso, ¿no? El hecho de limpiar un monte. No, porque en muchos casos se trata de bosques privados no fácilmente accesibles. Esto, por ejemplo, sería muy fácil de monitorizar si lo hacemos, yo qué sé, te vas a Navero y al final que está al lado del pueblo de la gente a pie, pues haces algo allí. En nuestro caso hay algunas fincas que tienes que ver por ahí para llegar. En todo caso se podría aprovechar que gestionan sobre ese paso para esto, pues para... no son usos combinados. Sí, sí, es interesante. Lo de las setas en este proyecto no hemos entrado, más que nada porque solamente con todos los indicadores y hay un trabajazo inmenso y también porque quizás en el caso de Cataluña no son el tipo de hábitats más visitados a nivel micológico. Sí, bueno, no me refería solo a micología, me refería también a cualquier otra planta aromática o cualquier otra especie que pueda estar presente en ese... A todo lo que sea herbáceo siempre se ve beneficiado cuando haces un monte más abierto, ¿no? De algún modo. Pero como tampoco no hay un aprovechamiento efectivo actual, ¿no? Que a lo mejor tendrías pues, más tomillo en alguna hábitat, pero nadie lo está recolectando. Entonces, puedes evaluar el potencial, pero no hay una economía real. No, hostia, como me has abierto el monte,
se mide, por ejemplo, el índice de biodiversidad potencial, sí. es uno de los índices. Que como no había resultados, pues no lo he traído aquí, pero sí que, digamos que alrededor de las parcelas gestionadas se hacen parcelas de muestreo para ver cómo otras especies, aprovechando la apertura del bosque, pues sí que se van desarrollando. Sí. Y está claro que lo lógico con esto es que veríamos unos resultados, tendríamos unos datos maravillosos, pues yo que sé, a 10 años vista, seguro que estaríamos de acuerdo que necesitas un tiempo. Venimos de un año que fue muy seco y para muchas especies, en general para la biodiversidad no fue especialmente favorecedor. Y en cambio ahora que tenemos este año, que nos quedamos sobre un año con unas lluvias brutales y que hay una explosión de vida, tanto a nivel de insectos, a nivel de flora, hay plantas que están floreciendo que por allí hacía cada 15 años que no salían. Entonces, bueno, también tiene el condicionante de cuándo ha caído, ¿no?, el proyecto, de que si tienes una sequía o no, pero sí, justamente ahora estamos con todo esto de un poco la biodiversidad, de valorar el índice de biodiversidad. ¿Qué más? ¿Cómo planteáis un estudio de rentabilidad económica? Ahora vendrá un poco luego con todo lo de los productos. Pero bueno, el estudio de rentabilidad económica es qué te cuesta extraer el fruto, qué te cuesta procesar el fruto, a qué tipo de producto puede aplicar, en qué proporciones, ¿no? Es decir, vamos hablando de bellota, pero bueno, qué cantidad de bellota tiene que llevar este lado para que sea bueno y para que sea rentable también poder aprovecharlo, ¿no? Un 5%, un 6, un 4, un 10. Y luego ver en esta escala de lo que se llama prueba piloto, ¿no?, de 500 unidades de cada producto comercializadas con los resultados de encuestas, ver esto, cómo lo podemos escalar para poder también ajustar costes-beneficios, ¿no? Bueno, si tuviera que aparecer en una empresa alguien emprendiendo que quiera, yo qué sé, ponerse a hacer patatas chips con escaramujo, ¿cuántas patatas tendría que vender con escaramujo para que le saliera cuenta tanto la recolección como la producción, ¿no? Y es lo que se está, justo ahora estamos con esto, con los análisis de replicabilidad, rentabilidad, viabilidad, que evidentemente de la gestión forestal sobre todo de los kilos por hora. Los kilos por hora es un dato, cuando alguien lo tienes que meter en un monte, te vas a buscar esto, pero esto a cuánto me sale, ¿no? A 10 kilos por hora, vale. ¿Cuánto vale esto? Vale, pues me sale o no me sale, ¿no? Y es lo que también hay que hacer, que las brigadas de recolección pues, puedan salir a cuenta y de que puedan generar esta alegría en la economía como para que haya disponibilidad de producto, que no te encuentres con tapones de que, ostras, hemos hecho unas galletas que me gustan mucho, pero como no tenemos gente en el monte recolectando, pues mira, teníamos 400 kilos de bellota o de lo que sea, y ahí se han acabado, ¿no? Tiene que ser un engranaje que realmente acunda todo el circuito de punta a punta. Yo creo que para la gestión forestal se puede aprovechar otros objetivos también, como dice Loli, de conservación, por interés de adecuación recreativa, porque te interesa permitir el acceso porque también vas a recolectar setas, o bueno, hacer como hacemos siempre en el mundo forestal, la gestión, como os decía, es muy cara. Entonces lo que haces es combinar un montón de objetivos y de intereses, y eso por un lado en cuanto a la gestión forestal. Luego si sale rentable o no, pues también están las personas que van a recolectarlo, procesarlo y venderlo después, pues ahí también eso como, yo lo veo como dos cosas un poco diferentes, todo un conjunto Yo imagino que luego va en la mesa sale el tema, pero sí que es verdad que ese punto de los emprendedores, nosotros lo que nos hemos encontrado, al menos en el mundo setas, es que luego pues, en el mundo rural es muy difícil encontrar emprendedores que puedan rentabilizar pues lo primero profesionalizarse para recolectores, vamos a decir, de una manera óptima, ¿no? Pero también el tema de la estación, de las campañas, ¿no? El buscar, vamos a decir, un modelo de negocio que te permita combinar setas, frutos silvestres, etcétera, puede ser interesante. Y luego lo que comentabais de los tratamientos silvícolas, eso está ya bastante claro que va a afectar positivamente a la micología. Y también me gustaría saber si en esas parcelas habéis tenido en cuenta la accesibilidad.
porque mucho es un elemento también importante luego a la hora de plantear, vamos a decir, ese modelo de negocio, cómo es accesible son esas parcelas de cara a plantear después la recolección, organizar todo el proceso. Sí, bueno, en general, de hecho, la propiedad privada... Porque estamos aquí. Sí, estamos... Sí, se ubicamos. En general, la propiedad privada, que ya es un poco más proclive, que ya tiene ganas de colaborar en proyectos así, estamos trabajando en fincas donde se hacen muchas cosas, ¿no? Que ya se ve que tienen inquietudes para hacer viable su propiedad forestal y gente que ya ha hecho muchas pruebas de gestión sostenible, que tienen algunos planes muy chulos, que hacen aprovechamientos mixtos. También trabajáis con custodia del territorio, ¿no? Hay varias zonas que están en acuerdos de custodia y lo que sí que está claro es que parte de estos resultados que se veían en esas gráficas que hace que las parcelas trabajadas salga a más kilos por hora es por un tema de accesibilidad. O sea, ya no es solo que mejore la producción, sino que cuando metes el elemento de vale, aquí es cómodo trabajar, pues está claro que el rendimiento que puedes sacar de ese monte es otro, ¿no? Del mismo modo, es que decíamos que sobre las setas, yo veo siempre muchos paralelismos, ¿no? No es lo mismo meterte en un dinar de los que tenéis por aquí, gestionado como son, que meterte en un monte mediterráneo que para caminar 200 metros necesitas 2 horas. Y te quedas allí y dices, bueno, que hasta aquí he llegado, ¿no? Entonces, el mejorar la accesibilidad a través también de la gestión y abrir un poco el monte, pues bueno, pues facilita también que luego los aprovechamientos puedan ser un poco más viables. Y luego también que cuando hablamos de generar economía rural, se trata de intentar generar economía de calidad. Un poco con lo que hacemos ya nosotros desde Chacuán con la agricultura, con el sector de la agricultura, que es plantear un modelo que haga viable el propio trabajo que se está llevando a cabo, la propia explotación, que realmente sea que diga, no, oye, yo este tomate lo tengo que vender a 6 euros el kilo para que se salga de cuenta. ¿Cómo lo hacemos para que este mercado pueda entrar en? Pues en este caso es lo mismo, es intentar crear algo que muchas veces cuesta muchísimo en entornos rurales, porque uno va, coge 4 setas, las vende aquí, las vende allí, aquí lo tenéis un poco más avanzado que en Cataluña, pero es que allí la gente se vende en el bosque, se acaba cualquier cosa y a cualquier sitio lo vende y ahí no sabes nunca ni de dónde viene, ni de dónde va. Y sobre todo que no permites, ya más allá de si es economía sumergida o no, de que no permites generar esta economía rural que promueva emprendimientos serios a largo plazo. Que al cabo de 15 años la persona que se ha dedicado a hacer ese pequeño proyecto de recolección de setas o de recolección de escabujo, pues siga ahí. Que no sea una cosa humana, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero sí que está claro que cuando en el proyecto, cuando hemos hecho revisión de lo que se estaba haciendo a nivel legal para meterte en el monte a recolectar, de lo que se ha tenido que tirar, sobre todo, es de lo que se está haciendo en el mundo de las setas. Y cuando hablamos con los propietarios forestales, los pocos que se están planteando cosas por allí, siempre ha sido primero con las setas. Luego, si apareces con el escaramujo, te da igual, pero si con las setas aquí tenemos. Y está bien porque hay algún proyecto de alguna cooperativa, bueno, se van moviendo cosas, pero no nos gusta nada. Eso me interesaría saber si hay casos ya operativos o funcionando. A nosotros lo que nos gustaría, pero esto tiene que ver mucho con el precio de las cosas, porque si puedes estabilizar el precio y puedes garantizar unos precios mínimos por fruto, puedes plantear digamos, un metraje a lo largo del año para que alguien que se pueda dedicar a ello, pues haga unos números. Si es tan volátil como pasa con lo de las setas, que con esto no pasaría, porque estos frutos pueden tener un precio. Por ejemplo, el escaramujo, hace años en Cataluña había un proyecto que nos aprovechaba y nos pagaba entre 2 y 6 euros el kilo, en función de si serían muchos o pocos, ¿no? Pero era algo más estable que lo que pasa con las setas, que te puede ir de 1 a 25 a 30. Aún así, la clave es los números, porque con estos números fácilmente puedes hacer viable o descartar un proyecto. Y aquí es donde tenemos un poco más de foco en el tema de la estabilidad. Bueno, pues vamos a seguir. Para la gestión forestal, por ejemplo, parcelas muy accesibles son las parcelas agrícolas abandonadas, que se llenan, por ejemplo, la rosa, los espinos, ¿no? Suelen colonizar bastante bien estas parcelas y, por ejemplo, sería que nosotros los forestales también tenemos
dificultades para poder gestionar determinadas zonas, pues porque no sale nada rentable. En fin, hay que poner siempre dinero público o a través de subvención o lo que sea, donde las hay. Y entonces, bueno, pues en parcelas, por ejemplo, de estas parcelas agrícolas que se han colonizado con estas especies, pues aprovechamientos que son parcelas llanas perfectamente accesibles, por ejemplo. Entonces, continuamos. Seguimos. No, Venga. pero de verdad. Una pregunta. Sí. Ahora hay una reflexión sobre el mundo público. A nivel de administración, ¿cómo lo planteáis a la administración pública? ¿Se puede hacer libremente, hay que hacer un proyecto o cómo es esa gestión? Porque bueno, que tendrá un coste añadido al proyecto, ¿no? En este caso, todas las fincas de pruebas son privadas. Son privadas, sí. Entonces, después en la mesa tenemos a Loli, Dolores, que tiene el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Espacios Naturales, que nos contará un poco más. Pero vamos, básicamente, imagino que como que se pide una licencia, dependiendo si es un espacio protegido o no es un espacio protegido, o si no a través de una concesión de aprovechamiento. Imagino. Hombre, dependiendo del volumen del aprovechamiento, si es una empresa y es un volumen grande y está en una zona que pueda ser más sensible, pues a lo mejor sí puede necesitar un proyecto y puede necesitar un estudio de impacto ambiental, incluso si está en una zona protegida donde hay alguna especie protegida que esté catalogada o en peligro de extinción. Pero para hacer un aprovechamiento en un monte público normal en alguna zona que no esté dentro de un espacio protegido, normalmente con que hagas un escrito presentando lo que tú quieres y valorando lo que quieres obtener, pues se puede hacer un expediente de aprovechamiento, se cobra un canon o un precio simbólico o no, dependiendo de lo que sea, y no es un problema. Hay que gestionarlo, siempre hay que gestionarlo y hay que ver, lo primero es lo que hablaban antes, estudiar el recurso, ver la compatibilidad con la conservación de la naturaleza y a partir de ahí, pues nosotros estamos encantados de tener el mayor número de aprovechamientos y que la población rural y la población de la zona ponga en valor y quiera utilizar sus recursos. Bien, vamos allá. Si quieres coger el micrófono, Ahora sí. Bueno, y más allá de la recolección, aquí, volviendo un poco al inicio, una vez que hemos hecho la revisión de todos los usos tradicionales y todos los productos comercializados actualmente con las especies a valorizar, luego lo que hicimos fue saltar al desarrollo de los productos gastronómicos. El desarrollo de los productos gastronómicos es cada uno en su orador, Sambucus, Sacran, es hacer el desarrollo y pruebas de multitud de recetas o potenciales recetas con estos productos forestales, ¿vale? Para llegar a lo que yo digo intentos, que muchas veces ya no saltan ni a prueba firme, pero son intentos para ver qué sale, experimentos, pues quizás hemos hecho alrededor de unos 200, para luego acabar llegando a la ventana final, que es de una selección de unos 30, ¿vale? Y es mucho porque es que tener en cuenta que cuando una industria del sector alimentario se plantea lanzar al mercado un producto, a veces nos lo comentaban una fábrica muy grande de helados, una empresa que se dedica a hacer helados, que dice, bueno, nosotros tardamos 3 años en sacar una línea con 5 helados. O sea, que imagínate tú, cuando quieres preparar un buen lanzamiento, ¿no? En este caso está muy bien porque el proyecto nos permite, bueno, trabajar más de lo que podríamos trabajar si se hubiera proyecto. Si fuera una cosa solamente de, bueno, yo con mis recursos tengo que desarrollar, no podríamos hacer todo esto. Tendríamos que coger quizás la bellota y estar 2 años intentando sacar 3 productos con bellota. Aquí, gracias al proyecto, se nos permite pues, tener todo este trabajo cubierto para poder llegar a una selección de 30 productos. Estos desarrollos de productos gastronómicos, luego, en algunos casos, lo que se ha hecho es, bueno,
si vemos que en el obrador experimental no se puede llevar a cabo la producción, se ha llevado a acuerdos de colaboración, hay grandes obradores que los pueden producir, luego cuando probemos cosas ya os contaré alguna anécdota. Y al final varían un poco los productos que tú haces en casa, ¿no? En nuestro caso, el obrador experimental de Sacolar, donde hacemos más que luego cuando pasan a producción, pues en muchos casos mejora, ¿no? El otro lado, por ejemplo, el otro día probamos un helado hecho con unas máquinas espectaculares que nosotros no podríamos tener nunca, y ese helado de bellota era espectacular. De todas las pruebas que nosotros hicimos en el obrador experimental, ninguna se le asemejaba para nada. Entonces, bueno, está bien porque esto te permite explorar diferentes vías, ¿no? Y también porque luego hay algunos productos que tú en un obrador pequeño los puedes hacer fácilmente, por ejemplo, el condimento que después vas a probar con las patatas chips, que es un condimento con escaramujo, es algo que por el volumen que tú utilizas, la cantidad a elaborar y el valor añadido que le puedes dar al producto, te podrías plantear en un obrador pequeño hacerlo. Pero un helado o unas galletas, no. Necesitas a alguien que haga galletas de verdad. El rey o la reina de las galletas de cada zona, ¿vale? Para ir bien. Entonces, después de este desarrollo de productos en los obradores, se ha hecho una evaluación organoléptica, nutricional de todos los productos desarrollados. Se han hecho más de 50 catas para el público en general, se hizo una cata con expertos y de ahí, bueno, la anécdota es que todo salió valorado más positivamente de lo que quizás nosotros esperábamos, más que nada porque no dejan de ser experimentos, ¿no? Y claro, está claro que si tú sales aquí de calle y le dejas probar un ketchup de vino, como no dejas de ser ketchup, la gente dirá que es bueno. Pero según pimientos, un bizcocho de bellota, pues alguien, aquí en la Plaza Mayor no sé si les va a gustar. Pero cuando organizas una carta, la gente se apunta a la carta. Entonces entendemos también que el que se apunta a la carta tiene ganas de probar el bizcocho de bellota. No sabemos si por ahí también hay algún puntito más a favor de los productos que se hicieron, ¿no? Pero que todos en general están muy bien valorados. De todo, lo más accesible ahora lo comentaremos es la piña, la piña del pino, que tiene unos usos muy concretos y a la que quieres salir de ahí lo pone bastante difícil. Pero en general se ha hecho la selección en base a todas estas encuestas y se han seleccionado estos 70 productos. No solamente porque hayan gustado, sino porque realmente nosotros también, con todo el estudio previo, a nivel de gestión, a nivel de recolección, vemos que hay mucho potencial. A mí, ya a título personal, como Marx, si me preguntáis de los 5, yo le veo mucho, bueno, le veo potencial a la bellota. Ya está. ¿Por qué? Porque creo que con el tipo de elaboraciones que actualmente ya no están de moda, sino que consumen habitualmente la población, es fácil incorporarlo en harináceos. Y esto te da un potencial bestial, desde guardadores de pan, a que lo dices, todos los hornos tienen acceso a la bellota, con lo cual tienes la harina de bellota vendida si la haces, lo de las galletas, soléis ver en un supermercado cuántos centros lineales hay de harináceos, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio, pues con otras plantas como el escaramujo, se tiene que buscar un poco el toque de delicatessen porque no es lo mismo, no es lo mismo hablar de un polvo o una punta de escaramujo que de una harina de bellota, ¿vale? Pero se ha seleccionado pensando en lo que ha gustado y sobre todo en el potencial que ya a nivel incluimos y veremos luego. Y entramos en la fase de producción y comercialización piloto. La fase de producción ya estamos en ella desde hace días y la comercialización piloto que justo empezará esta semana que viene. Aquí, si vemos un poquito de todos los frutos, reportes de uso y uso de todos los frutos forestales y recetas y productos de lo que se ha hecho, ¿vale? Ahí veis recetas y productos, pero bueno, más allá de la gráfica, aquí lo interesante es ver un poco lo que os he comentado antes, esto lo puedo pasar rápido porque os lo he lanzado, ¿no? Que usos tradicionales abundan en bebidas alcohólicas, azucarados, jarabes de todo tipo, también se hacían muchos jarabes de flores antiguamente, ¿no? Jarabe de violetas, jarabe
mismo, ¿no? Y el objetivo del proyecto es explorar productos que realmente se adecúen a lo que consume actualmente la población y sobre todo avanzándonos a los próximos 10 o 15 años vista, que por lo que hemos estudiado en el mercado vemos que todo sigue hacia la tendencia, al menos en el contexto nuestro español, de productos cada vez más saludables, más ligeros en azúcares. Esto ya se ve en la industria, que intenta hacer cada vez que te coges un helado de trigo hoy, un helado de trigo, el mismo helado de hace 20 años, lleva muchísimo menos azúcar. ¿Por qué? Porque la sociedad de algún modo lo está exigiendo, ¿no? Pues ponemos esta mirada hacia este lado. Y que también tengan un valor socioambiental. No simplemente la gente puede hacer porque es que es muy bueno el licor de no sé qué, sino que le veamos también posibilidades en este sentido. Luego, retos que nos plantea cada uno de los frutos. Pues en el caso, por ejemplo, de la piña verde, hay un tema de textura. La piña es buena en un momento muy determinado de su proceso. El año pasado, que nos pasó con las piñas que obtuvimos de las fincas, estaban muy vinificadas. Eran leña, ¿no? El que lo probaba parecía todo leña y resina. ¿Por qué? Porque hubo mucha sequía y costaba mucho en alguna finca encontrar piñas que realmente fuesen buenas, tiernas, dentro de lo que es una piña, aún para poder aprovechar, ¿vale? Pero esto es en general, la piña verde tienes una horquilla, no sé, alguien que la haya utilizado un poco más, porque nosotros la hemos estado experimentando en el proyecto, pero no teníamos un gran conocimiento previo, más allá de hacer licores escalables y cosas de estas. Y está claro que tiene como unos días, una ventana de oportunidad para aprovecharla. Luego, si la piña ya está muy vinificada, ya está muy leñosa, para consumos complicada. Luego tiene la apariencia, no sé, hicimos por ejemplo una posibilidad de elaboración que era unas piñas enteras confiladas, pero claro, cuando ves ese tarro y ves esas piñas ahí dentro, te lleva más a una imagen de un museo de ciencias naturales que no un supermercado, ¿vale? Entonces, hay algo de apariencia que, por ejemplo, con un endrino no te pasa. Si tú ves unos endrinos, luego se recuerda un arándano, es un fruto y puede ser más o menos agradable. La piña, cuando la ves y dices a alguien, no, te la pones entera, ¿vale? Hostia, ¿dónde tengo que ver esta piña? Y el tema del sabor, el sabor de la piña es muy resinoso y esto a la práctica también lo que nos lleva es que para una parte de la población, por buena que sea la elaboración, siempre tenga esto no les gusta. Es como el ajo, que no le gusta a todo el mundo, ¿no? Pues la piña tiene un sabor a resina que a mí le gusta mucho, pero no gusta a todo el mundo. Estos efectos prácticos, en el caso de la piña, acabas un poco en el punto en el que estábamos, que es que para jarabes, para hacer aceites de piña verde, para hacer muchos productos elaborados en base al jarabe de la piña, que podríamos hacer desde un helado hasta una crema, meterlo en un yogur, todo esto es fenomenal, pero nos vamos casi siempre al jarabe, porque lo que es la piña entera, si es rayadita, bueno, aquí tenéis más experiencia, porque he visto la restauración, ahí en Cataluña, bueno, metes una piña en un plato, te quedas sin clientes. ¿Qué más? El madroño, aquí volvemos también a un tema de textura. El madroño, quien haya comido madroño, ya sabéis que es clarito, que es muy blando. Cuando está bueno es muy blando. Y cuando te lo comerías por textura está verde, ¿vale? Entonces hay que sortear este reto. El estado de maduración, porque te encuentras los árboles, pues unicolori, ¿vale? Con grados de maduración muy diversos, cuando vas a recolectar. Y la durabilidad es un producto muy perecedero. Tiene muchos azúcares, pero también tiene mucha agua y a la que lo conservas en una cámara al cabo de 4 días ya se pone mucho. Entonces, aquí lo que ha funcionado mejor es ese congelado. Y luego lo aprovechas cuando lo necesitas. Para sortear la parte de la maduración, uno cuando recolecta frutos en diferentes estados de maduración, pero lo clasifica en cajas en función de si son de las más rojitas, las más anaranjadas, las que están verdes, que son muy amarillas. Y como maduran solas, al menos las tienes todas ya cortadas a punto de, bueno, esas que estaban maduras al congelador, esas que estaban 3 días, pues de 3 días se quedaron al congelador. Y están clasificadas por grados de maduración. Y con el tema de la textura, pues simplemente es que en función del producto que quieres elaborar, pues no acaba de funcionar del todo. Pero sí que nos da posibilidades, pues en el mundo de los helados, en el mundo de los dulces, para hacer algún tipo de compota, que puede ser de productos lácteos, de queso,
con el endocrino tenemos un tema de procesado con el deshuesado. El deshuesado del endocrino no es algo fácil, no todas las empresas que se dedican a procesar fruta tienen la máquina que permite deshuesar el endocrino, ¿vale? En algunos casos, depende del endocrino, nos parece más fácil que una retina, y en otros se podría asimilar a lo que pasaría, pues, con cualquier fruta roja de la que quieres luego hacer una mermelada, por ejemplo, ¿vale? En nuestro caso de deshuesado hemos encontrado una gente allí en Barcelona, estimuladores, que es una gente que se dedica a estimular. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de estimular? ¿Se suena? Estimular, en catalán, es ir a recolectar lo que queda de los cultivos. Extrapolar es de los silvestres y estimular es de los cultivos, ¿vale? Cuando recolectas patatas y se quedan las patatas pequeñas y la gente va con un cubo a recolectar patatas. Pues esta gente hace productos con las naranjas amargas que hay en la ciudad de Barcelona, con frutos silvestres que tienen máquinas y con ellos pues hemos visto que es posible deshuesar el vino. Pero necesitas una máquina específica para hacerlo rápido. El sabor que es muy astringente y luego el estado de maduración, porque cuando son buenos es cuando ya están maduros, cuando ya ha helado. Entonces aquí lo que tienes que hacer para evitar esto es recolectar. No hace falta que haya caído una helada, se recolecta y se congela. Y el congelado posterior acaba sucediendo el mismo efecto que la helada del monte, ¿vale? Y así pues, se soluciona un poco este problema, porque no podría recolectar en vinos maduros con el PIDS que os hemos enseñado. Y en el caso de la bellota, bueno, el sabor, no porque no sea buena la bellota, porque es verdad que es bueno. Es decir, el sabor en cuanto a la clasificación con unas pruebas que estamos haciendo ahora, nos hemos encontrado que algún lote sale amargo, otro no. O sea, unificar el sabor, un buen sabor para los silvestres. Pues de las bellotas, cuando se trabaja en producciones de árboles de producción que se plantan ya injetadas para la producción de bellota dulce, esto no pasa porque sabes que todos los árboles producen la misma bellota. Y en el caso de las dehesas, en algunos casos también está el sabor más unificado. En el caso de la gestión comercial que planteamos nosotros, pues hay que ir viendo en función de cada lote cómo sale cada una, ¿vale? Pero nos plantea este reto. Y luego de descascarilla de la comida, que tampoco no es cosa fácil, ¿vale? Hemos hablado con gente como Flesto D, que hace 30 años que lo hacen, y no es sencillo, porque depende del calibre de la bellota, hay máquinas que no lo pueden trabajar bien, ¿vale? Entonces los calibres pequeños se tienen que descartar, no es sencillo, ¿vale? Pero aún así sí que hemos encontrado soluciones para el reto que se plantea y para conseguir hacer harina. Hay distintos sitios en España que se hace y ahora en nuestro caso en Cataluña se instala una gente, ahora Gris, que justamente lo único que se está haciendo es un molino para hacer harina de bellota. Su trabajo será este, ¿vale? Y era un proyecto que tenía que ir en Extremadura, pero al final no salió y lo han acabado montando en Tarragona. Entonces, bueno, hay posibilidades a nivel industrial para poder aprovechar. Y la movida en fases de prueba, a nosotros, por ejemplo, nos lo ha hecho la gente de Castaña de Viladrau, en el Montseny, que es una gente que aprovecha la ingeniería de las castañas del macizo del Montseny, con las mismas máquinas que tienen para aprovechar la castaña, ajustando un poco, se ha podido hacer harina también, ¿vale? Entonces, bueno, hay posibilidades de prosperar. En el caso del escaramujo, pues por un lado tenemos el reto de la conservación de la vitamina C, porque siempre vamos diciendo que es la mayor fuente de vitamina C del mundo vegetal y es amarilla, pero claro, esto quiere decir que cuando aprovechas la pulpa que te sale del procesado del molino, eso se tiene que ir a congelación ya. Y eso además también implica que en elaboraciones donde hay cocción la vitamina C la pierdes. Entonces, si lo queremos vender como un producto alto en vitamina C para lo que se usa tradicionalmente, ¿no? Como tapaculos, porque prevenir la diarrea, porque va muy bien para muchísimas cosas, pero claro, la vitamina C se la pierdes, luego no puedes tener una mermelada de escaramujo y diciendo que te sale vitamina C, porque en los análisis que hemos visto luego no queda casi nada según qué elaboraciones, ¿vale? Entonces está el reto de cómo conservar esta vitamina C, el reto de procesarlo para eliminar los pelillos que tienen
con eficiencia y también las semillas. Esto está bastante solucionado, ¿eh? Por ejemplo, cuando se aprovecha para hacer harina, se deshidrata a temperatura ambiente el escamujo, el enero, y a temperatura ambiente es importante para mantener las masas de vitamina. Y luego, una vez que está deshidratado, se pasa primero por una especie de molillo que lo que hace es separar el hueso, la semilla, de todo el resto. La semilla ya se va para usos farmacológicos para aprovechar el aceite, que además es un recurso económico destacable. Y todo lo otro se pasa ya a mover con unos tapices para que se queden todos los pelos y los residuos que no queremos. Y todo lo otro ya, con lo otro ya hacemos harina y ya tenemos solucionado. Y con la pulpa, un poco igual. Primero se extrae la pulpa y de lo que queda de la pulpa se puede hacer harina, ¿vale? Esto está solucionado a nivel técnico. Sí que es cierto que ahora mismo en España no hay instalaciones, excepto en Cataluña, porque tuvimos un proyecto hace años y están las máquinas. No hay maquinaria adaptada para esto. Sí para aprovechar la semilla, no para hacer la pulpa y para hacer la harina. Sí que es verdad que la pulpa se podría hacer aprovechando también pues, prensas de las del vino, por ejemplo, de las uvas. ¿Vale? Con una pequeña adaptación se pueden aprovechar perfectamente, poniendo unos filtros, cosas más. ¿Vale? Pero se tendría que desarrollar esta industria o aprovechar la que es existente. ¿Por qué no existe? Porque las grandes producciones de escamujo vienen de Dinamarca, vienen de Holanda y allí sí que tienen fábricas con una infraestructura bestial de millones de euros para poder procesar todo esto. ¿Vale? Aquí tendríamos que fijarnos un poco más por lo que hacen y replicarlo. Lo de las caras, lo que hemos dicho, caras para público general, cara para expertos, y esto es lo que se ha hecho, seleccionar, hacer la producción piloto, que es lo que hace ya semanas y algún mes que estamos desarrollando, y la comercialización que empezará la semana que viene en 20 puntos de venta, en este caso para monitorizar en Cataluña, 20 puntos de venta de distinta tipología, desde un supermercado hasta un comercio local, donde se van a recibir también encuestas de valoración de los productos por parte de los consumidores. Y así tenemos un feedback en tiempo real de si está gustando, de que a lo mejor tú te los compras ese día, pero luego te los volverías a apuntar. ¿Te ha costado lo suficiente? ¿Crees que el precio es razonable? ¿No? Elementos de este tipo para luego poder sacar conclusiones y tener unos resultados que nos permitan acabar de dar forma al estudio de replicabilidad y escalabilidad. Porque, y a lo que decías tú antes un poco también, la clave de todo esto está en la escala. Y esto es lo mismo que se aplicaría a un pequeño productor de zanahorias y tomates. El gran paso es poder dar unos saltos de escala y crear una estrategia de comercialización común que no sea solo la de este pueblo, la de esta cooperativa, sino que esté todo el mundo en red para poder, pues bueno, montar un artilugio. Puede ser una lonja, puede ser lo que sea, pero que sea un artilugio que permita dar como cobertura a toda la gente que luego lo quiera poner en el mercado. Se puede generar una marca común, se debería generar algo así para realmente poder hacer viable a largo plazo. Porque si no, ya sabemos que estamos en un contexto en el que los pequeños proyectos son muy bonitos, pero que cuesta que realmente salgan adelante cuando haces los números, ¿no? Pero bueno, no es nada utópico. De hecho, cada vez la gente está yendo más hacia aquí, de buscar estrategias comunes, de buscar toda la gente que comparte los mismos valores y juntarse. Al menos nosotros en Cataluña lo vamos viendo cada vez más y toda la gente está muy receptiva a esto. Aquí ahora ya comentaréis que realmente es el escenario que hay aquí, ¿no? Pero esto de las batallas es que cada uno haga la suya, bueno, ya se está viendo que está muy bien, pero que luego le falta la realidad, ¿vale? Bueno, ahí está. ¿Qué más necesitáis que poner? Vamos a hacer con esa. Bueno, pero a nivel de más de este tipo de productos concretos y tal, antes de que luego ya saltemos a probar, ¿tenéis alguna pregunta, duda, cuestión? Una pregunta. ¿La bellota del roble es una bellota que se recolecte habitualmente o que sea rentable? No es una bellota igual que la
no ha habido un uso tradicional más allá del ganado, a nivel de la alimentación humana. Por lo general, las experiencias del roble que tienen más taninos son más amargas, pero sí es verdad que haciendo pruebas caseras hemos visto que en algunos robles, algunos años, también son buenas. Luego se tendría que hacer mejor los análisis y ver un poco qué sale de ahí. Pero no están recogidas como si se busca la información, por ejemplo, del Miteco, pues a través de la ficha el aprovechamiento de la calidad de encima. Y el alcornoque, hay cosas por ahí, porque hemos visto que en Portugal alguien la aprovecha, pero estaríamos un poco en lo mismo. Sobre el papel, son proteínas que tienen más taninos y teóricamente serían menos sabrosas y menos saludables, o más difíciles de procesar. A la práctica, un día pruebas una de alcornoque que está buena y piensas, bueno, pero por lo general, casi siempre nos miramos encima y a la grasa que está pasando. ¿Qué más? ¿No habéis pensado en otras especies que también tradicionalmente se han comido, como por ejemplo el champán? Hemos pensado en especies. Lo que pasa es que Muy similar. que cuando se planteó este proyecto se quiso focalizar. Pero nosotros, de hecho, en el caso de Dracolán, hace muchos años que ya estamos siempre con la historia del relato de las plantas cuidadas en genérico. Y nos apetecía hacer un proyecto que nos permitiese focalizar y llevar todo esto a lo concreto. Y de hecho, se escogieron 5, pero a lo mejor se lo preguntas a mí, solo a mí, te voy a haber dicho, ¿por qué no hacemos 2 o 3? Porque cuanto más focalizas, más probable es que lo que acabas sacando al final pues tenga un recorrido, ¿no? Si no es fácil que te quedes en el intento. Y en este caso, se plantearon estas 5 especies, podrían haber sido otras 5, o podría haber variado el contexto forestal, ¿no? De pensar en otro tipo de hábitats, o se podría hacer lo mismo pero con 5 hierbas, con ortigas, con malvas, con... Está claro que hay recorrido para rato. Pero nos gustó el hecho de plantearnos en focalizar, que es algo que hasta ahora nos había costado un poco y ahora queríamos que tocaba, ¿no? Digo, vamos a ver si con estas 5 hacemos algo y a ver qué pasa. Me parece muy interesante que además de poner en valor estas 5, pongáis en valor el proceso, que creo que puede ser muy interesante y muy útil para otras personas en el futuro, para otras especies. Bueno, y que muchas de las cosas que planteamos al principio del proyecto, cuando te pones a manejarlas, no son exactamente como te las imaginabas, pero es que en el caso de un proyecto donde la transferencia de conocimiento es clave, unos resultados son buenos resultados. Y esto está muy bien. Al menos los que venga detrás, pues que sí, a lo mejor va a decidir que el vino Carrasco deja las piñas porque ya está bien, eso es un buen resultado también. O sea, que algunas cosas salgan como el mejor de las posibilidades que planteabas y que otras digan, ostras, pues esto no es exactamente como lo he solicitado, pero bueno, al menos hemos tenido la oportunidad de poderlo estudiar, de poderlo valorar y de que quien venga detrás, pues ya no tenga que volver a recorrer el mismo camino. A nivel de restauración de la naturaleza, yo creo que se puede replicar el mismo proceso y así escoger otras especies que nos resulten más interesantes en un determinado territorio. Que al final estas serán un poco generales de todo el territorio, pero a lo mejor eso ya nos puede interesar otras especies perfectamente y replicar un poco el mismo proceso. Yo te quería, más que una pregunta, pues es una sugerencia. Si os habéis planteado, por ejemplo, el integrar el turismo de experiencias en todo este proceso. Porque todo este relato que nos has contado, la verdad es que es muy interesante. Y ahora, por paralelismo un poco al mundo de las setas, que solo lo tenemos bastante trabajado, pues sí que hay una tendencia general a ese turismo de experiencias, que al final, no sé si todas esas especies que habéis contemplado ahí, pero a lo mejor algunas de las más problemáticas podrían también generar modelos de negocio turísticos que se basen pues no solo en conocer un turismo de aprendizaje, que luego se puede complementar con un taller, con una degustación, con una visita a un restaurante. No sé si solo lo habéis planteado, podría ser una segunda fase del proyecto. No, de hecho, nosotros desde Sarrán, justamente, venimos de ahí.
muchas veces ya vas encontrando todo esto, ¿no? Lo acabas con un taller para que aprendan a elaborar, y esto ya lo hacemos, y en nuestro caso esto ha surgido al revés, ¿no? De, bueno, estamos un poco hartos siempre de hacer solamente estas demos que se quedan en el autoconsumo, y por eso la parte de nuestro equipo que se dedica más a lo que es desarrollo, innovación y proyectos, se dijo, ostras, ¿por qué no miramos todo esto que ya estamos haciendo, de que nos vamos con 25 personas a pasear, y les preparamos hasta el 28 con las pelotas y todo el rollo? ¿Por qué no vemos a ver si es posible generar economía rural en este ámbito, vinculando con gestión forestal? Hemos hecho el paso al revés, ¿no? Hemos llegado aquí viniendo de la parte de la regulación. Y sí, nosotros sabemos por la experiencia que nos trae Cataluña, parte de Valencia, también en Baleares, pues animamos a hacer, bueno, a generar proyectos de vinculación o incorporarlos para desestacionalizar un poco las sedas a nivel de sesiones etnográficas, talleres, porque gusta y se vive. Por ejemplo, en Cataluña todo lo que son ferias sectoriales desde el sector de la agricultura, ferias San Isidro, la feria de los tractores, en todos estos sitios nos acostumbran a que vayamos a hacer showcase de todo esto. Y en el caso de plantas olvidadas, claro, cuando les suena del pino, de la medicina, que al final son árboles que ha visto todo el mundo y que nadie los está aprovechando, pues despiertan un interés. Pero aquí sí que está claro que hay una oportunidad. Es la más fácil, ¿eh? Es más fácil si tienes el conocimiento de las personas que lo pueden llevar a cabo. Porque al final habrá un ayuntamiento que te quiera contratar, habrá una asociación que quiera hacer una salida. Aquí, para nosotros, el reto es ver si podemos salir de esta casilla que es la del autoconsumo, ¿no? Llevamos unos cuantos años haciendo talleres y siempre vas viendo que, claro, la gente todo que te encuentras al cabo de un año y te dice, sí, yo en casa, sobre todo, los que tiramos un poco más allá, te quedas con las ganas de decir, esto tendría que estar en un supermercado. Luego sí que realmente hablas ya de unos números que te permiten articular otra escala de las historias, ¿no? Pero sí, pues animamos, ¿no? Porque realmente allí hay demanda. Y la población en Cataluña, sobre todo donde hay demanda de todo esto, es esencialmente más urbana que rural. O sea, que esto ya me da a entender un poco que el concepto de la experiencia, ¿no? Ecoturística, pues va un poco en auge en un contexto en el que la gente pues, vivimos muy descolonizados, ¿no? Igual que la gente va a unas casetas y comerse una caseta, pues para una serie que a veces se enseña a ver pues harina de pelota o cómo aprovechar el escaramujo. Sí, al final es complementario porque ese mismo público te puede comprar luego el todo es complementario y todo suma. Todo suma. Igual que suma editar libros explicando todo esto. Igual que suma y hacer talleres en las escuelas, porque nosotros aquí en Cataluña nos hacemos mucho. Y esto suma que me veas, ¿no? Cuando te puedes ir por las escuelas y te llevas a todos los críos a dar una vuelta y luego prueban cosas y estás alucinante. Yo creo que al final todo suma a crear este ecosistema que haga que todo esto esté en el centro del debate y puedas salir un poco en medios y se vuelva a hablar de todo esto, ¿no? Y luego está el reto de plantearse si puede ser o no viable escalar estas producciones. Que es eso normal. Yo creo que eso es reto. Para nosotros también, nosotros teníamos tantas ganas de llevar a cabo este proyecto, porque al final es responder a la gran pregunta. Para esto es muy bueno, pero ¿es posible que haya gente haciendo galletas de esto, por ejemplo? Y que sea viable, que no se quede en el camino, ¿sí o no? Para nosotros es una gran cuestión. Pues... Ánimo. Yo te tengo otra pregunta. Y todas las veces que estamos hablando, ¿os habéis pasado en alguna, no sé, conocimiento, cultura, algo, alguna transmitida, en realidad, ¿por qué habéis dado esas preguntas? Bueno, cuando hablamos de cocina, yo al menos siempre digo que todo viene de algún sitio, ¿no? En el momento en que, yo qué sé, Valeria que está en el obrador, en nuestro caso en el restaurante, cocinan cosas seguramente, pues que si su abuela, que si alguien de su zona, pues en Italia, del vino, siempre está la parte etnobotánica en las recetas de las ¿no? Y todos debemos de esto, poco mucho. Yo tengo recuerdos desde fuera pequeño del abuelo, entonces, no, bueno, esto lo mezclas y
quizás con tus conocimientos técnicos o posibilidades que da técnicas a ese operador, y también por las tendencias en el mercado, y todo se junta y se somete un poco a valoración y decimos, bueno, ¿para dónde vamos, no? ¿Vamos bien por aquí? Pues esto es una cosa que no... Y vas haciendo filtros hasta que te quedas con lo que te quedas. Pero hay elementos de la edición revisitados, ¿no? Después de seguir con la cocina contemporánea, pero en el fondo no estás... Yo siempre reivindico que no nos inventamos nada. Lo único que lo pusimos en un nuevo contexto, con unas nuevas circunstancias y con una mirada distinta. Pero al final, lo que más hacemos nosotros desde Sarpalas son proyectos de prospección etnobotánica. Y nos pasamos el día visitando pueblos, zonas aldeas, zonas de montaña, recogiendo usos y vivencias de gente mayor. Algo hay de todo esto siempre. Lo que está claro es que hace 60 años no había patatas chichos de escaramujo, ¿no? Se quedaban como se quedaban. Pero se mezcla un poco todo y por supuesto que cuando hablas de cocina siempre viene de algún sitio. No vale desde cero nunca. Pues vamos a hacer una pregunta más. Es lo que ahora se está desarrollando. O sea, cuando se habla de lo del plan de escalabilidad, viabilidad, todo esto es para cada uno de los productos. Sí. Pues seguimos la mesa. Vamos a tener una pregunta. ¿Habéis estado en el mercado? Hemos estado en el mercado, en el sentido de si... Si ustedes ya han feedback con él. Bueno, lo que hemos testado son las cartas en este momento. Y ahora en la comercialización piloto, pues testaremos el que va a la tienda para comprar. En las cartas es el resultado puede ser bueno, pero luego puede encontrar que la gente se encuentra eso en la tienda y no lo quiere comprar. No me refiero al gusto particular de la gente que hace las cartas, sino si va a haber un consumidor final que va a demandar ese producto, porque es el final del proyecto, ¿no? Sí. Si hay que empezar a revisar para el principio, si hay un feedback del consumidor, entonces será interesante desarrollar un proyecto acerca del escaramujo, por ejemplo. Bueno, al final... Si me he mercado... Hay mercado para todo si saben vender bien. Entonces, aquí estamos hablando de unos frutos que todos os regalo, todo lo que hay detrás tiene una lógica que lo acompaña. Lo que acaba fallando muchas veces, lo que ha fallado en estos últimos años en estos productos, en general con todas las responsabilidades, es un tema práctico, es un tema de rendimiento. A un agricultor, ¿por qué cultiva tomates y esas sandías que son cultivar ortigas? ¿Quién le compra las ortigas? ¿A qué precio? Si tú encuentras la manera de que el mercado lo asuma porque te dedicas a hacer, por ejemplo, pasta seca y le pones ortiga, o pasta seca y le pones escaramujo, y hay una línea de una comercialización que ya está abierta, de una empresa que hace pasta, y ahora hace la de escaramujo, la pasta se va a vender. El tema es que se tiene que hablar mucho con el tipo de comercio en el que se implanta esto y con todo el acompañamiento que nosotros, por ejemplo, ahora empezamos a hacer a nivel de comunicación, de que los puntos de venta tengan información. Si tú metes esa en una estrategia, pues bien, a lo mejor no te puede. Pero si esto va acompañado de un proyecto de comunicación asociado, donde se cuenta lo que es, de dónde viene, cuál es el objetivo, bueno, hay muchas cosas, muchos aparatos que están funcionando. La harina de ellos, hay mercado. No, bueno, funcionando. Es un mercado en constante evolución, pero que allí en Cataluña tenemos una empresa que ahora está montada solo criando grillos y haciendo harina. Y está claro que abren un mercado nuevo, entre comillas, En Asia ya existe. Pero la gente está receptiva, porque es una proteína de calidad, porque en algunas elaboraciones queda de más sabroso, queda bueno. Aquí el reto sería, bueno, si realmente estás haciendo cosas en el obrador que no valen nada, pues bueno, aquí no sé qué estamos haciendo. Pero si estás sacando cosas que son buenas y tienen un sentido como el ketchup de Endrino, ¿por qué no lo va a comprar la gente? Lo único que lo tienes que explicar bien. Sí, vamos. Y ya se verá, ¿no? Pues seguir si quieres. No, Venga, va, que hay ganas de acabar desayunando mañana aquí. Sobre el tema económico, ¿no? Si habéis
en el proyecto habéis hecho un estudio, lo estáis haciendo, sobre rendimientos medios en función del tipo de árbol enfocado a la gente que ha recolectado, ¿no? Porque no, como que los agricultores tenemos siempre esa incertidumbre en cuanto a temporalidad o el clima. Si metemos el plus de que son silvestres, como que tener como un margen, ¿no?, para saber dónde nos movemos en cuanto a producciones. Sí, todo acaba en un precio. O sea, cuando veíamos esas gráficas, ¿no?, que enseñaba de kilos hora, todo esto acaba concretado en un precio. Y este precio es el que te hace ver si realmente es o no es viable o qué tendrías que hacer para hacerlo viable. Pero todo acaba en un precio. Y para hacer el análisis económico está claro que todo hay que monetizarlo, ¿no? Más que nada porque, por ejemplo, con la gente con la que estamos colaborando para las galletas que vais a probar, Artipá, que son los reyes de las galletas aquí en Cataluña, en galletas para supermercados, galletas artesanas. Claro, cuando les pasamos la ficha, digamos, para la harina de bellota, claro, me decía, la harina de bellota tiene que salir a este precio. Si sale a 10, a 12, a 15, a 16, se está comercializando harina de bellota, creo que la de Burgos a unos 16 o 17 euros el kilo. Son precios fuera del mercado. Habrá alguien que para colaborar pueda comprarlo, pero para meterte en el mercado necesitas un precio. El precio tienes que adaptarte tú. Si la gente que se dedica a este tipo de elaboraciones te dice esto, tendría que costar con mucho 8. Vale, ¿qué tenemos que hacer para que esto pueda costar 8? Para hacerlo un poco al revés también. Sí, yo me refería más un poco a de cara como si fueras un agricultor de monte, ¿no?, por así decirlo. Sí. Pero es que este 8 de 8 euros kilo harina de bellota te lleva también luego los precios en campo, ¿no? ¿A cuánto podrías llegar a pagar al recolector o a la brigada para que un propietario o una agrupación de gente pues meta gente en el bosque a recolectar, ¿no? ¿A cuánto tendría que salir por hora? ¿A qué precio tendría que ser? Y todos esos valores son los que estamos recogiendo para tener unos datos de, bueno, pues que a lo mejor llegas a la conclusión de que la bellota sale a cuenta, pero el escaramujo no. Es una posibilidad. Sí, saber un poco también eso, pues si tienes 20 encinas, los volúmenes medios que tienes de producción anual, en función de si hay más y menos. Es muy relativo. ¿Ustedes estáis estudiando también? Sí, pero piensa que todos los datos van a ser sacados de unas fincas de muestreo y es muy relativo. Yo creo que en este caso, de aprovechamiento concreto, tendría que ser, vale, yo tengo una finca o tengo un espacio donde que puedo trabajar y voy a estudiarlo, a ver cómo está. Porque luego quizás te das cuenta de que de cada 50 encinas solo hay una que te produzca lo que tú buscas. Y hay bosques que te metes ahí y de cada 50 a lo mejor hay 15. Y esto es muy particular. Es que me ha sorprendido cuando hablas del producto, pero no del origen. Yo creo que ese es un factor también que debería entrar, ¿no? En las setas nos pasa, ¿no? Nosotros no queremos que se hable boletus, que ya boletus de Rubión, boletus de Moncayo, boletus de Pizarrán, o sea, ligarlo a un origen, porque quizás haya consumidores que puedan pagar más. Esto lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, la importancia que tiene también esa trazabilidad de ese origen. No sé si lo habéis contemplado o... Sí, lo tenemos en mente a futuros para plantear cosas con marcas comunes que transmitan estos valores, con un paraguas que transmita todo esto que uno quiere transmitir cuando habla de productos con valor añadido. Luego habría que ver pues, si hay una zona muy determinada que, claro, el escaramujo, hablamos de escaramujo, pero la vitamina C que tiene el escaramujo, pues en Soria, a partir de 1200 metros de altura, no tiene nada que ver con la vitamina C de los que hay en Valencia, ¿vale? Porque a más frío, más vitamina C. Entonces, se tendría que ver si luego vale la pena pues, buscar una marca estratégica común de, pues yo qué sé, no sé qué, de los montes universales. O esto del Pirineo. En el caso del escaramujo en Cataluña se buscó lo del Pirineo en un proyecto que al final fue fallido porque murieron los impulsores, pero que tenía buena proyección y era sobre todo pensando en el aprovechamiento de la comarca de la Cerdaña allí, ¿no? Y ahí sí que había la visión esta de la comarca y de poner en valor el territorio, pero esto sí que ya luego es tan fácil como cómo se plantea la estrategia de comercialización, ¿no? En nuestro caso del proyecto, la comercialización es plantas olvidadas y detrás ya hay unos valores que son los que recoge el proyecto. Luego, a partir de aquí,
Habrá que ver si se plantean cosas a nivel municipal, a nivel de macizos, ¿no? O de áreas naturales, a nivel de comunidad, o yo creo que a nivel de todo el país tiene poco sentido porque el origen ya queda muy difuso, ¿no? Cuando hablas de marca España es como... Y hasta marca Cataluña sería, vale, sí, pero ¿qué? ¿No? Y luego cada uno se lo puede... O al menos referenciar claramente lo que tú estás comprando, si es Pirineo, si es la cordillera que sea, pero sí, el origen ya en nuestro caso ya va implícito, porque lo que buscamos justamente es reactivar economías locales y rurales. Entonces ya va implícito a cómo se explica lo que estamos haciendo, ¿no? De que la gente sepa que no es un endrino que viene de la otra punta de Europa y de que no están comprando el escaramujo que tiene hoy en día disponible a la industria, que es un escaramujo que te viene pues, de Dinamarca o de Holanda, de donde sea, ¿no? Sí, esto ya lo damos por hecho, pero sí, es importante. ¿Qué más? ¿Saltamos de fase? Que no sé cómo estáis de cansados. Ahora teníamos prevista una mesa de coloquio precisamente con invitados e invitadas de aquí de Soria, con las experiencias que hemos tenido aquí, algunas en torno a las setas, un poco con todos los actores de lo que sería el negocio en torno a los frutos silvestres. Entonces, si no estáis agotados, como que empezamos directamente. ¿No? Cuando se acabe la mesa, hacemos la cata, porque si hacemos la cata antes, para mirar a la gente. Ya sabéis que es la primera estrella Michelin de la provincia de Soria, lleva muchísimos años trabajando con todo tipo de frutos silvestres, es muy conocida por las setas, pero yo, vamos, desde el comienzo casi del restaurante estabas trabajando ya con frutos silvestres. Yo lo que recuerde, que fui hace muchos años, tengo que volver, por cierto, y me gustaría, Hernán, que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia utilizando este tipo de productos, no solo los 5 que aparecen en la presentación, sino bueno, un poco todo el recurso del bosque más allá de las setas, claro. Y sobre todo, en qué platos los estáis utilizando y cómo, porque al final, claro, que hay un más de en el que la gastronomía puede ayudar.